Bien, estábamos hablando de la alianza, del pacto. Ujú. Mencioné que esto está orientado a la cultura del Antiguo Oriente con respecto a los pactos que hacía el soberano con sus vasallos, ¿no? Ante los dioses, que eran los testigos, ¿ya? En una ceremonia al estilo, lo que llamaríamos hoy día, pues, eh, un compromiso de lo que ahora sea el matrimonio, ¿no? Más o menos en ese corte era más o menos la figura, ¿no? En donde entonces hay estipulaciones impuestas, ¿no? En este caso por el soberano, al vasallo ante estos dioses testigos, ¿no? Y que más tarde se da también estas características en el arameo y también en el neo-asirio, de respetarlas, son juramentos que tenían que respetarlos bajo la amenaza de maldición en el caso de romper lo pactado o con las bendiciones correspondientes en caso de fidelidad. A veces se prescribe esto, que el texto sea depositado a los pies de la estatua divina también, es decir, se ponía como testigo al Dios al cual habían invocado, ¿no? Esto nos da entonces una luz sobre los aspectos que tenía el Pentateuco en sus relatos, en las prescripciones divinas, el compromiso del pueblo y aquello que aparece también en el Deuteronomio, ¿no? Las maldiciones y bendiciones, ¿no? Así que el Pentateuco, la Torá, está concebido como un tratado de pacto, ¿ya? Entre Dios y su pueblo, un tratado de la alianza, o alianza también, ¿no? Y que es un esquema que se aplica también para ambas partes, ¿ya? Eh, es decir, al pueblo, y en este caso Dios que propone, ¿no? Y las bendiciones y las maldiciones que aparecen al final de Deuteronomio, como la marca de ese pacto que se han comprometido y que de paso tienen que ver con la juramentación, ¿no? Con el juramento de seguir en fidelidad, ¿no? Y el otro elemento también que está ahí es la ley de la santidad, que está en Levítico 26, ¿no? Entonces, bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28 al 29 y la ley de santidad de Levítico 26, ¿no? Ahora, ahí viene el otro detalle con respecto a que este esquema no se adapta al conjunto de los textos sacerdotales que conciben la Torá más bien como un código y no hablan de concluir la alianza, ¿no? Sino mantenerla eh, como erigida, que es decir, como un esquema permanente, ¿no? ¿No? Entonces no excluye a la alianza, que es el elemento que está en la Torah. ¿Ya? Y por otro lado, aquí el autor también explica el asunto de que el esquema no le conviene a esta tradición o esa tesis sobre el documento J o Jehovista, que está centrado más en una historia de salvación fundada en las promesas hechas a un rey salvador para su heredero, el cual es depositario de las promesas divinas, ¿ya? Pero que puede convenir a Elohim este hecho, es decir al documento o Elohim, o Eloísta, documento Eloísta, sí este hecho de la historia de la salvación y de las promesas, ya sí capta y cae muy bien para este documento eloísta, ¿no? Y también está la historia patriarcal, la ley mosaica, ¿no? O la historia patriarcal y la historia mosaica más bien, que son introducción al decálogo, aunque ya hemos dicho que no debemos hablar de decálogo, sino de un documento estatutario, no son los estatutos, ya,
son 10 palabras, 10 pensamientos, 10 propuestas, ¿ya? No a modo de un orden religioso, ¿no? De un mandamiento estrictamente religioso, como muchas veces se entiende, o legalista, como es la aplicación que se ha dado en la práctica, ¿no? de este decálogo, ¿no? Verlo desde la perspectiva legalista y cumplimiento legalístico radical, ¿no? Ahora, sigue por eso que el Código de la Alianza como el compromiso del pueblo, en Éxodo 24, 3 al 8, ya se aplica ese elemento. Y va seguido de las maldiciones de Siquén, de Deuteronomio 27, y de las bendiciones de Moisés, de Deuteronomio 33. Y por supuesto también de lo que llamaríamos también la bendición sacerdotal que aparece en número 6, ¿no? Bien, entonces más o menos por ahí va el asunto. Ahora, en cuanto a la historia de la salvación, porque de hecho también el Pentateuco, especialmente Génesis, está trabajado en esa línea, ¿ya? Los pueblos del Antiguo Oriente ya conocían el potencial del mal y esperaban la salvación de un rey enviado por la divinidad. Ese es el concepto que tenían, ¿no? Estaban aguardando un rey que los pueda salvar, ¿ya? Por ejemplo, en Mesopotamia se decía que la realeza había bajado del cielo después del diluvio y las insignias reales estaban depositadas delante del Dios Supremo, que era Anú. En Asiria, el rey era una especie de sacerdote vicario de los dioses en el combate, ¿no? Y en Egipto estaba Horus, ¿no? Que vivía sobre la tierra para regular la vida de la sociedad según el orden cósmico ordenado por los dioses, ¿no? Y de paso también los faraones tenían esa condición, ¿no? Como hijos del sol. Ahora, en la historia de los anales se ve en la Mesopotamia, entre los hititas y en Egipto, que estaba centrado en la persona del rey, ¿no? Como ya mencionamos también, el rey o en este caso el faraón para Egipto. Pero en la Mesopotamia se habían concebido algunos aspectos históricos sobre las dinastías sucesivas hasta mostrar cómo la prosperidad o la dicha, dependiendo de la fidelidad de los reyes a la divinidad o al santuario tal o cual, entonces venía esa prosperidad o la desdicha, ¿no? Otras preocupaciones de las leyendas fenicias del siglo XIV, más o menos antes de Cristo, era establecer la legalidad de la sucesión o la transmisión de la bendición divina que da poder y fecundidad. ¿Ya? Este es un elemento también que está en Egipto, ¿no? O sea, el Nilo, por ejemplo, es la bendición divina, ¿no? Entonces, para ellos ese lugar era de fecundidad, ¿no? Y en algunas culturas de esa época, el hecho de agradecimiento, en esa cultura antigua se había siempre mucho el culto a la fecundidad, ¿no? El culto a la tierra también, a los frutos, ¿no? Así que eso también está presente en estas culturas. Por otro lado, también, entonces, hay que tomar en cuenta las particularidades de la religión de Moisés y también sus tradiciones. Cuando hablamos de la religión de Moisés, estamos hablando del sentido o de la enseñanza mosaica. No hablamos de Moisés en sí mismo o el personaje, ¿ya? Y aparece que la dinastía de Judá recibe las bendiciones patriarcales que aparecen en Génesis 49:10, ¿ya? Y que esta ordenación fundamental del culto en el santuario nacional, ¿ya? Es decir, en el sentido dinástico, es la disposición que aparece en la tradición mosaica, ¿no? En el Éxodo 34.
en donde el verdadero soberano es Jehová, y que desde los orígenes juzga a los hombres y a los animales, y escoge a Abraham, a Moisés, ya no a un rey, como liberador, y gobierna a su pueblo por su providencia. Bueno, de alguna manera no era un rey, y sí lo era en parte porque también hay una tradición de que Moisés, habiendo sido criado, ¿no?, en el palacio del faraón como un príncipe, ¿ya?, podíamos asumir también el hecho de que Moisés era el príncipe de Egipto, ¿no? Un príncipe, o sea, estaba para ser un príncipe en Egipto. No escapa ese elemento, ¿ya? Quizás podríamos mencionar algunos de que estamos pensando en la figura o la película de los 10 mandamientos. Y no es la figura esta, sino que estamos trabajando el hecho de que ya hay otros documentos que hablan acerca de eso, ¿no? Y hay un libro, sobre todo, sobre el príncipe de Egipto, ¿no? Y en eso está basado parte de esa historia, ¿no? Entonces Moisés, criado, y lo dice la Biblia, ¿no?, en palacio como un rey, como un príncipe, como un posible gobernante, no llega a ser un rey, ¿ya? Como era la figura en el mundo oriental antiguo, de ese rey liberador, ¿no?, que había de llegar y que había de salvarlos, pero este sí es un libertador, ¿no? Y podíamos hablar de Moisés como un Mesías, aunque ese concepto todavía no estaba trabajado en esta etapa. El concepto mesiánico ya aparece en la última etapa de los profetas, ¿no? Y rasgos en los libros de los escritos, ¿no? Ahora, lo que sí me escuchan, ¿verdad? ¿Están escuchando? Sí, sí. Sí. Ya, perfecto. No se ha ido la señal, qué bueno. Cualquier cosa ustedes me interrumpen nomás, entonces. ¿Ya? Muy bien. Voy a tratar de ir lento también para que ustedes escriban o algunas cosas que estamos hablando sobre esto es importante. Esto que estamos hablando ya nos da un sentido mayor de lo que es el Pentateuco, ¿no? En cuanto a la composición y la teología del Pentateuco, ¿ya?, aquí nos permite situar a la Torá dentro de la vida de Israel o dentro del pueblo, en este caso que estaba formando para ser ese pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo formado en medio de otros pueblos y según la misma Torá por una voluntad particular de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios que se le revela a Abraham, porque es Abraham que dice: yo de ti haré un gran pueblo, ¿no?, para bendecir a todas las naciones, ¿no? Y recibe esa promesa de ese pueblo, los clanes que se van formando, que van a ser el futuro pueblo de Israel. Ya, estos todavía clanes en Egipto reciben las reglas por medio de Moisés, cuando salen entonces de Egipto, ¿no? Y están, entonces, no podemos llamarle la diáspora, sino están en el desierto, ¿no?, como dice uno de los libros del Pentateuco, ¿no? Están en el desierto, ya han sido liberados, digamos, de una manera, y están camino a la tierra prometida, ¿ya? Ahí reciben las reglas, ¿no?, y las normas y las leyes de parte de Moisés, claro, venida de parte de Dios, ¿no? Dios le habla a Moisés y le instruye en estas leyes, ¿ya? Ya hemos dicho, ya había sido Israel liberado de Egipto y va hacia su autonomía, es decir, hacia su propia ordenación o, digamos, gobernación, para ser una nación, un pueblo. Recién van a empezar ellos a ver cómo es gobernarse a sí mismo como un pueblo y verse como un pueblo también, ¿no? Que eso no fue tan fácil porque ya vemos en el asunto de Cádiz Barnea el asunto tan difícil
ya, de entender eso, y ellos se creían tan pequeños frente a los pueblos que estaban en Canaán, y entonces ellos tuvieron miedo, dijeron, no tomamos esa tierra, no podríamos, nos van a aplastar, ¿no? Entonces eso indica que todavía no habían adquirido la identidad de pueblo de Dios y de las proezas que Dios estaba haciendo con Moisés y con José, y que todavía quería Dios hacer con ese pueblo, trasladándolos a la tierra, ¿no? Y les iba a dar la fuerza para luchar y poder entonces tomar esas tierras, pero se amedrentaron, y eso le costó 38 años en el desierto, 38 años más, porque ya habían pasado ya 2 años y estaban ya listos para ir a Canaán, ya estaban dispuestos a entrar a esa tierra. Pero, Bueno, pastor, sí, claro, está interesante. Pero esto que el Señor, digamos, ya desde Abraham ya, ¿no? Fue dicho, ¿no? Que ellos van a ser, digamos, extranjero en una ciudad y van a sí, sufrir. O sea, esto ya fue dado y hecho desde antes. Ya lo dijo a Abraham que su pueblo, el pueblo que claro. sufría. Y posiblemente eso se refería a Egipto, ¿no? A la estadía ahí, pero ya estos también habían salido, ya estaban libres, ya tenían su propia autonomía, ya no estaban sujetos al faraón, ¿no? Ya no estaban esclavizados a lo que las directivas del faraón, ahora estaban sujetos a Dios. Eso no lo entendían, ¿no? De ese poder que Dios realizó al sacarlos milagrosamente, también podía llevarlos a definir el camino y el propósito, que era llegar a la tierra y tenerla, obtenerla, capturarla y finalmente tener la victoria para ahí asentarse como pueblo. Esa parte les faltó a ellos y tuvieron más la mirada de su propia limitación como pueblo frente a estos pueblos grandes que estaban en Canaán, ¿no? Entonces, esto creo que tiene que ver con ese pacto también, ¿no? O sea, no fueron muy fieles al pacto en esa dimensión, ¿no? Porque olvidaron que ese Dios que les estaba, que les había indicado que esa era promesa y que era para ellos, iba a estar con ellos también, no los iba a dejar, ¿ya? Y que le iba a dar las fuerzas y le iba a dar toda la capacidad para obtener esa promesa que Dios eh, había dicho y que iba a ser la realidad para ellos. Eso ocurrió, pero claro, después de 38 años, ¿no? Cuando José toma y ya hace las tomas en las ciudades y logran posesionarse, ¿no? Y finalmente radicar ahí en ese lugar, ¿no? Hasta que, bueno, más adelante son pues llevados por las invasiones asirias y las invasiones babilónicas, ¿no? Y los ataques constantes que había, ¿no? Tanto de los griegos, de los egipcios, de los romanos, ¿no? Entonces eso ya es parte de la historia que le ocurrió a Israel. Entonces, bajo esas circunstancias tan duras, difíciles, tuvo que afirmar identidad, y que eso pasó pues varios siglos para que se diera de alguna manera, ¿no? Pero sí, de hecho hubieron momentos, ¿cómo diríamos?, grandes como nación, ¿no? No solamente de la época de Moisés, sino también podríamos hablar de la época de David, de la época de Salomón, la época de Josías, ¿no? Y también la venida después de la deportación, cuando hay necesidad de la reconstrucción de toda la nación y toda la tradición de la nación, y también de la construcción de toda la actividad religiosa que se había perdido al estar cautivos en Babilonia, ¿no? Y luego estando con el dominio de los persas, ¿no? Bien, entonces aquí encontramos entonces lo importante aquí, ¿no? Que
que las costumbres y ordenaciones que van a ser registradas por escrito son diferentes de las costumbres patriarcales, ya porque ya pasó esa etapa y hay necesidad de ordenar al pueblo. Más bien están ligadas a un tipo de religión de corte sobrenatural, porque hay un elemento de la intervención directa de Dios en el hombre, ¿ya? Y en lo moral también, ¿no? Entre el aprecio de Dios y del prójimo, ¿ya? Y en una manera también una función de un desarrollo sociológico, histórico y cultural en Israel. O sea que evolucionó como pueblo también, ¿no? Fue desarrollando poco a poco como un pueblo nómade, pequeño, de tribus, que van formándose poco a poco hasta hacerse un pueblo, ¿no? Que luego va a ser una nación, ¿ya? Ahora, sobre la historia de la composición del Pentateuco y el sentido teológico de esta composición histórica, hay divergencias, ¿ya? Y las tribus, por ejemplo, que constituyen a Israel, transportaron sus tradiciones históricas y sus costumbres, ¿no? No solo hasta Moisés, sino a lo largo del periodo de los jueces también bajo ese régimen, ¿ya? Que, que no estaba tan unificado, ¿no? Porque tenía conflictos en cada tribu. Imagínense que en estas tribus eran tan individualistas particularizados entre ellos, que, por ejemplo, un integrante de una tribu no se podía casar con el integrante de otra tribu. Tenía que ser de la misma tribu, del mismo clan, ¿no? Entonces, esto también es una cuestión bastante significativa con respecto a la tradición que tenían las tribus en la época de los jueces, ¿no? Entonces era un conflicto el asunto de las familias también, y menos todavía la idea de unirse al integrante de otro pueblo, ¿no? Que no fueran ellos tampoco, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sansón, se ve eso como una figura bastante extraña que le gustaba a la filistea, ¿no? Teniendo en su propia tribu, en Dan, también la capacidad de poder tener la mujer que quisiera o que pudiera obtenerla como esposa, ¿no? Entonces el regimiento era, o lo que regía ahí era, no con las extranjeras, es decir, con las mujeres de otro pueblo, ¿no? Entonces cuando dice ahí el texto es para buscar esposa del mismo pueblo, no está hablando de todas las tribus de Israel, sino que correspondían a la misma tribu a la que pertenecía el varón, en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso de Josué, en cuanto a estar en Siquén, según la tradición, vemos que hay un Moisés legislador muerto antes de la conquista, es decir, antes de entrar a Canaán, ¿ya? Y también vemos el código de la alianza que se remonta a la época de Moisés, ¿no? Y que se conserva en el santuario de Gilgal en las 12 estelas en Éxodo 24, 4 al 8. Las tradiciones jurídicas e históricas también recogidas en la síntesis, ¿ya? Que están en el conjunto del Pentateuco, como está formado hoy, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, el estrato del Jehovista del Pentateuco, algunos estados en el sur, por ejemplo, en el lugar de Manré, en Hebrón, o Beersheba, o en Cádiz, ¿ya? Que pudo haber sido un documento que legitimaba la monarquía de David en Hebrón, o en todo caso, también la tradición con respecto a la dinastía de David y de las 12 tribus unificadas, ¿no? Entonces debe o se exalta la providencia de Jehová como Dios nacional que dirige a los patriarcas y al mismo rey, ¿ya?
Lo curioso es que ni patriarcas ni reyes no podían dominar su familia, ni no son dueños de las situaciones muchas veces, ¿no? Y las cosas eran de conflicto. Por otro lado, esta idea de las bendiciones, no son los primogénitos los que heredan las bendiciones, sino aquel quien escoge Dios, y a veces por un deseo de una mujer. Esto se ve, por ejemplo, en el caso frente a Egipto y su sabiduría, que influyen en el aspecto de la corte de Salomón, ¿ya? Que se consigna entonces como un hecho dentro de la historia, ¿ya? Y mostrar la legitimidad de Salomón, heredero del trono, pero que curiosamente no era el primogénito, ¿no? David había tenido otros hijos mayores, ¿ya? Se supone que como rey, el que le sucedía era su hijo, el primogénito. Y Salomón no es el primogénito, pero Salomón es indicado para sucederle a David, ¿no? Entonces, Otra vez se fue. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ya. ¿Cuántos momentos se fue? ¿Un poquito o...? Poquito. Ya. Bueno, el documento está planteado sobre los documentos que hemos mencionado, ¿no? El JEPD, ¿no? Entonces, bajo esa premisa también está trabajando. Bien. No se escucha. Ahora unas preguntas. ¿Sí? Las preguntas de ustedes, a ver, díganme. A ver si hay unas preguntas. Yo no puedo acceder ahorita a la... Pastor, ahí también el tema de la primogenitura o del primogénito también sucede con David. David también no era el hijo mayor. Claro, pero en este caso no es... Hermanos, no se escucha nada. ¿O soy solo yo que no escucha? No, ¿escuchas? ¿Escuchas? Es usted, hermano, Daniel. hermano, es usted. Sí, se escucha. De él debe ser nada más. Los demás se están escuchando, pero bueno, ojalá que quede en la grabación por lo menos las voces, ¿no? Ya, este asunto de los primogénitos que está desde la época de Abraham, ¿no es cierto? Y hace mucho antes, porque esto es trabajado de las tradiciones dentro del Antiguo Oriente, ¿no? Y ahí eso es tomado, pero también el asunto de la realeza o de quién sería rey o quién dirigiría. En el caso de David, no tiene efecto en el sentido de que el rey tenía que ser un primogénito. Sí, no, es con David que empieza la genealogía de la realeza en Israel, ¿no? Aunque de hecho ya había habido un rey, ¿no? Saúl fue el primer rey, históricamente hablando, fue el primer rey. Sí, pero de acuerdo a la revelación, no fue el rey conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, y sus actos también mostraron que no era el adecuado para Dios, ¿no? Claro, porque era un rey totalmente rencoroso. Bueno, de todo tenía, claro, era conflictivo. Ya, ahora, pero también hay que recordar, David no tenía tampoco todas las de ganar, ¿no? Porque las cualidades que tenía David no eran pues muy adecuadas también. Lo que sí tenía era una sensibilidad hacia Dios, que no la tenía Saúl, o que en algún momento lo tuvo y lo perdió después. Y no sé si fue el síndrome del poder que lo cambió, ¿no? Y claro, como él se sentía el rey, entonces también estaba marcando esto para que le suceda a su hijo, porque eso era lo natural,
¿no? En la sucesión de la realeza. El padre era rey y entonces el siguiente rey tendría que ser uno de sus hijos, ¿no? Y en este caso es el primogénito. Pero no funcionó aquí esa figura y Dios elige pues por medio de Samuel, elige a David, ¿no? Y no va a ser fácil el asunto ya de la elección, ya va a ser el rey, va a tomar el trono, no, va a ser todo una odisea, una tragedia, persecución y amenazas de muerte hacia David de parte de Saúl, ¿no? Porque lo veía como su enemigo, ¿no? Como aquel que le estaba ambicionando el trono. Bueno, eso podíamos ver, esa lectura podíamos tenerla, pero es la lectura de Saúl, no es la nuestra. Nosotros planteamos de otro modo y no vemos esa actitud en David. Por lo menos el texto bíblico no nos da esa faceta. No sé si por ahí habría algo parecido a eso, que el texto no lo menciona. Y de hecho que también David, más adelante siendo rey, pues también trastabilló, ¿no? Teniendo todo el poder, y él cae también en una situación tan grave, ¿no? Pero que fue perdonado por parte de Dios, aunque las consecuencias de sus actos no fueron, no quedaron en cero, sino que más bien esas consecuencias se manifestaron, digamos así, ¿ya? Y él tuvo que pasar la consecuencia de haber roto la confianza en Dios, ¿no? Entonces, claro, que él se arrepiente, y no así Saúl, que así fue terco y que fue al final y perdió pues su lugar, ¿no? Su bendición. Es la bendición, claro. Entonces, bueno, los personajes son diferentes en este caso, ¿no? ¿Ya? Pero sí es necesario tomar en cuenta el hecho de que finalmente todo este proceso del éxodo que va a llevar a la toma de Canaán y pasar por el proceso de los jueces y la época del inicio de la monarquía con tantos conflictos, hasta que llega David y ya le da el descanso a Israel y el desarrollo también a Israel, ¿no? Sí. Y Salomón le afirma ese aspecto, ¿no? Bueno, entonces, ahí vemos que el documento que le llaman Eloísta, entonces viene a hacer una síntesis de las tradiciones históricas y de los textos jurídicos premonárquicos, es decir, que son textos jurídicos antes de la época de la realeza, antes de la época de los reyes, ¿ya? De Israel. Redactado más o menos en el reino del norte, sin ninguna dinastía legítima, o que estaba en forma de tratado de la alianza para guardar la fe y esperanza de Israel sobre la base premonárquica de Moisés, ¿no? Como levita, ¿no? Más o menos se podía fechar a la mitad del siglo VII, ¿no? A la mitad del siglo VII. Más o menos eso es la época de Josías, ¿no? De rey Josías. El Deuteronomio era el principio de una repetición de este tratado de alianza, redactado por levitas del norte posiblemente, que habían huido ante la conquista asiria. La conquista asiria fue el 722, más o menos, ¿ya? Y está centrado en el culto del único santuario legítimo que está en Jerusalén, ¿no? Que era la capital de la monarquía de David y que era garantía del Estado de Israel, ¿no? Fundado sobre el Decálogo, agrupa colecciones procedentes del Santuario del Norte, pero se inspira en procedimientos sapienciales, sustituyendo los relatos históricos por discursos donde pueden hallarse sentencias que comentan uno que otro punto del Decálogo de parte importante a las instituciones, ¿no? Los reyes, los jueces, los profetas
y los sacerdotes levitas, que son los guardianes de la Torá de Moisés, incluso frente al rey. Este tratado sobre la Torá fue insertado luego en la gran historia deuteronómica, ¿no? Que aparece entonces en el Deuteronomio, indicando entonces el sentido del don de Dios, su fidelidad y su voluntad salvífica, a pesar de las prevaricaciones del pueblo y sus dirigentes. La redacción no puede ser entonces anterior a la caída de Samaria, que más o menos ha sido por 622. Bueno, acá está marcado 622. Samaria fue por los 700 y tanto. Bueno, más o menos por ahí. En las fechas hay unas distracciones con respecto a eso, ¿ya? Pero ya la caída de Samaria, entonces ya diríamos que estamos en el tiempo de la división, o sea, de los reyes del norte y de los reyes del sur, ¿no? Y que ya se tenía también dos lugares de adoración, ¿no? En Siquén, ahí en el norte, y en el sur, Jerusalén, ¿no? Entonces Samaria va a ser atacada, ¿no? Y finalmente destruida, ¿no? Y mejor dicho, no, destruida, mezclada con otras naciones y casi extinguida las tribus, ¿no? Que algunos, de ahí se hacen muchas especulaciones de paso, ¿no? De las tribus perdidas de Israel y que están por ahí, que son gitanos o que son de otro sector. Son puras especulaciones porque la caída de Samaria mezcló a ese pueblo, a las tribus, y perdieron su raíz, digamos, genealógica, ¿ya? Que sí guardó en el caso del reinado del sur, ¿no? Judá y Efraín, ¿no? Que sí han guardado ese elemento. Por lo menos de ellos surge el texto, ¿no? Ellos son los que van a desarrollar el texto, ¿no? Posteriormente, esa va a ser la tendencia en la escritura, ¿no? Entonces, un desprecio por los del norte y el privilegio de los del sur, que tampoco habían actuado de una manera adecuada, ¿no? Entonces, eso también es el otro elemento que llama la atención con respecto a esta historia, que también algunos hasta lo han comentado diciendo de que esta historia de las tribus del sur, entonces es una historia que los pone a ellos como los buenos y a los del norte como los malos, ¿no? Bueno, eso depende pues de cómo se escribe la historia. No sé si esa Biblia puede haber afectado eso, pero en la historia común los pueblos siempre cuentan de esta manera la historia, ¿no? De aquel que triunfa es el bueno y el malo es el que ha sido derrotado, ¿no? Entonces, eso también es una característica muy particular humana también, ¿no? Ahora el Deuteronomio, la ley de santidad también, que es una colección y un esquema también parecido, aquí contiene las antiguas colecciones jurídicas y termina con maldiciones y bendiciones, ¿no? Según algunos de estos fue redactado en Judea, fue incorporado durante el destierro a la gran historia sacerdotal, en que ha desaparecido la realeza, o sea, ya no hay reyes, ¿no? Y el sacerdocio de Aarón hereda las funciones de gobierno también, ¿no? Es decir, los sacerdotes van a también tener su oportunidad de estar dirigiendo el pueblo, ¿ya? Aquí entonces se orienta hacia la instalación de la tierra prometida y en el primer éxodo, signo del segundo, cuál sería el éxodo primero, es el caso de Israel y en el segundo sería el hecho de la vuelta, ¿no? De volver a la tierra y reconstruirla. Se precisan entonces los términos de la alianza para Israel disperso y la teología de un Dios creador de todas las naciones que está más avanzada. Estos textos sacerdotales serán completados y retocados al retorno del destierro en función de la instauración del culto en el nuevo templo. ¿Ve? O sea, coincide más o menos eso que las tesis habían planteado, ¿no? Y aquí está reconocer la parte decisiva de Esdras que hemos mencionado aquí también, ¿ya? En donde
Apretó el ¿Otra vez? desactivó su audio, creo que. De casualidad sabrá sido. Pastor, no se escucha. Pastor se fue. Y ya está. Salió. ¿Quién está aquí? ¿Pueden activar cámaras? ¿O ya salieron todos juntos? Alexis, qué bien. Pues sí. Alexis. Max está. Yo no los puedo ver en la cámara, pero si el pastor está diciendo que activen sus cámaras, ¿ya? No, no. Bien, hay preguntas aquí, hermanos. A ver, preguntas. Sí. Luis Bobadilla está. Guillermo está en camino, volviendo. Sí, en algunos han estado también fallando la señal. Por ejemplo, Yamir me dijo que no le entraba la señal, que iba a entrar y salir, entrar, y hay varios que salen así también, ¿no? Lo he visto también. Sí. Qué difícil. Parece que la gente... Eli González. Parece que no está. Pastor, creo que esto es una condición que está pasando en varios puntos del Perú, pastor, este tema de internet. Justo estoy viendo ahorita unas noticias, reportes. Ha sido falla a nivel, bueno, parece nacional, pero no en todos, pero se ha mostrado más en lo que es el tema de Movistar, ¿no? Que en otros operadores de servicio de internet, pero ha estado mostrando varias fallas. Justo estoy viendo ahorita algunas publicaciones, pastor. Ya. Sí, puede ser, porque la señal y también la electricidad de alguna manera está también unido a eso. Entonces puede ser que el problema de conectividad, ¿no? Bueno, a ver, algunas preguntas de parte de ustedes para poder ya redondear la idea. Hemos trabajado lo de Cáceres y su tarea, digamos, bastante ligada a las teorías documentarias, pero que encuadra más o menos las cosas dentro de la historia de Israel, ¿no? Sí, pasa. Entonces, ¿cómo lo planteamos al Pentateuco? De hecho, que nos quedamos con la tradición de Moisés y la tradición de que Moisés es el que escribió, ¿no? Yo creo que la base, la esencia de la Torá la escribió Moisés, la dejó para el pueblo y en base a eso se ha ido desarrollando, ¿no? Para completar todo al final, ¿no? Ha quedado claro, creo. Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud de parte de ustedes con respecto a estos libros? A ver, que para nosotros ya hemos dicho que son los estatutos de la nación de Israel, la clave, ¿ya? Y es la base también teológica del pueblo, ¿ya? Pero que también pertenece a nosotros, ¿no? Porque ahí se ve el principio de la gracia, la salvación de la que hemos hablado también, ¿no? Más allá de las tradiciones ligadas a las culturas antiguas de aquel tiempo de Moisés y de los autores del texto, en donde había una idea del príncipe o el rey salvador, ¿no? Y que Moisés viene a ser entonces el salvador, pero elegido por Dios, pero que no tenía signo real, porque Moisés no llega a ser rey nunca. Lo que llega a ser es legislador, por lo menos se le configura de esa manera, ¿no? El legislador. Libertador. Y el libertador, de parte. Claro, el salvador, sí, es salvador, pero no de linaje real.
Ya. Libertador. ¿Algo más entonces? Pastor, pero inclusive Moisés se negaba, ¿no? Porque él no quería tomar lo que el Señor le dijo, mayormente cuando se presentó sobre la zarza, ¿no? Y además le Claro. dio una orden, pero precisamente, y él negó, ¿no? O sea, pero ahí el Señor le escogió, o sea, el Señor le escogió a él, sabiendo lo que él iba a hacer prácticamente, ¿no? Tanto él asesinó, digamos, uno de los egipcios, y la ley de egipcia era que matar a uno de ellos era asesinado, ahorcado, capilado, no sé cómo sea. Pero inclusive él ya sabía esa ley, él sabía esa orden, digamos, o ese mandato, ¿no? Que él se salió de ahí, ¿no? Se escapó de Egipto. Y entonces a través de eso creo que ahí vino las pruebas, digamos, la paciencia de Moisés, el aprendizaje del desierto, ¿no? Y a través de eso, ya comenzó ya a 40 años, me imagino, a tener ¿cómo se llama? Esa vida, ¿no? Que seguramente el Señor ha venido preparando para él y a través de eso pasó y no, o sea, no fue llamado pastor, creo, no digo, no sé si a mí me puede retratar, a los 80 años creo que ya fue a su pueblo, ¿no? A sacar digamos, a los hebreos, ¿no? A ese Claro, sitio de Egipto. claro. Es que hay que notar otro elemento Lo que yo aquí. veo, pastor, veo que el Señor ha escogido a personas de edad, ¿no? Por ejemplo, mira a Abraham, ¿no? ¿A qué edad fue llamado también, no? Ah, bueno, ese es otro detalle No en digo. el Pentateuco, sí, mira, hasta Josué, ¿no? Josué llegó a los, Exacto. ¿cuánto? A los 80 años cuando llega a Canaán, ¿no? Y no solamente José, Caleb, o sea, mira, aquí habla de Caleb, Caleb. sí, todos ellos tienen una edad ya avanzada. Sí, creo que ese es otro elemento que el Pentateuco nos muestra que que la experiencia también de la vida y de la formación que vas adquiriendo te muestra la capacidad de lo que Dios va a hacer contigo. Que hoy día es al revés, ¿no? Hoy día pensamos en los jovencitos, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Y lo más que todo, y lo más que todo, pastor, que no solamente llama a hombre, llama a mujer también, porque mira la mujer de Abraham, ¿a qué edad fue hecho luz? A dar luz. Ajá, claro. ¿No? Claro, no, es que está en conjunto, esa es otra mirada también, hay que ver no solamente a los varones, ¿no? Si todos los seres humanos por los cuales Dios llama y los utiliza, ¿no? Exacto. Entonces, que están dentro de un plan, sea hombre o mujer, ¿no? Si no, también debemos ver el caso de Susana, ¿no? O también de esta chica, Débora, ¿no es cierto? Débora, claro. Claro, entonces bueno, Esther es más adelante también. Entonces, sí, hay elementos ahí que van a tener en su lugar, por supuesto, pero van a tener su trascendencia y que van a ser claves también para la tarea y para el propósito de Dios y su revelación. Pastor. Pero hablando estrictamente del Pentateuco, a ver, dígame, sí. Sí, pastor, buenas noches. Sí, justamente hablando del Pentateuco, bueno, como usted nos enseñó, ¿no? El Deuteronomio significa recordatorio, ¿no? Debería decir recordatorio, ¿no? Aunque traducido al latín ese significa repetición, ¿no? Repetición, pero debería decir recordatorio. Sí, es ¿no? Recordatorio. Sí, y sobre todo lo recalco porque en Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías guardado sus mandamientos. Ahí en esos 40 años hay una actitud pedagógica de parte de Dios para este pueblo, duro de servicio, ¿no? Duro de servicio. Sí. Formó a ese pueblo en ese desierto, ¿no? Ahora, eso dándole un concepto espiritual o una aplicación, ¿no? Es que Dios, aquel que no tiene pues esa capacidad de entender los propósitos de Dios, como el caso de Moisés o Josué,
Dios lo va a tener que pulir de una manera y van a ser pasados por fuego, ¿no? Por el pulimiento de Dios. Y eso le va a costar para renovar su mente, renovar su corazón y luego cumplir el propósito de Dios finalmente, ¿no? Entonces, eso nos grafica una cosa, que algunos demoran en ese propósito y van a cumplir al final. Otros entienden ese propósito y Dios los utiliza pues en su momento y en su tiempo, ¿ya? Pero somos nosotros los que podemos retrasar el propósito de Dios. Nosotros. O es Dios que tiene que cumplir de todas maneras los propósitos en su momento. Porque fíjense, Israel podía haber entrado a la Canaán a los 2 años. Claro, por su soberbia y amargura prácticamente se quedan en el desierto. Ya. Pero también era porque el camino más corto creo que les llevaba, era más peligroso, ¿no? Los llevaba a guerras, ¿no? No, pero no estaban ahorita en el camino más corto, porque ellos ya estaban para entrar a Canaán. No, pero, claro, yo me refiero a antes de entrar al desierto. Eso no, es que esa es otra cuestión. No fueron por esos caminos. Si hubieran ido por otro camino más rápido, hubieran llegado en un par de meses. Pero, Pastor Sánchez, lo que pasa es que yo creo que fue prueba del Señor, porque sabiendo que ellos iban a criticar, a murmurar, y el Señor no le gustó esto. Entonces, por eso que pasaron años tras años, y si ellos hubieran sido obedientes, hubieran sido, digamos, obedientes más que todo, ¿no? Y agrado al Señor, ellos entraban rápidamente a Canaán. Es por eso que el Señor le dice a Moisés, ¿no? Yo lo voy a destruir a todo y te haré otra nación, otro pueblo nuevo. Y por eso que Moisés le dijo, oró, ¿no? Señor, no haga esto porque finalmente no ha sido en vano sacar tu pueblo de Egipto. Entonces, y el Señor fue y castigó más tiempo, por eso que dijeron, morirán, ¿no? Los padres, ¿no? Digamos, ¿no? Los que han salido y quedarán los niños y los nietos, digamos, que serán una nueva, ¿no? Y entrarán ellos a Canaán. Claro, era una nueva generación y ese pulimiento de ese pueblo, y ahí está el aprendizaje también pedagógico, aunque esa generación posterior no había visto todas las maravillas, y eso fue también otro problema después, pero de hecho que hubo más fue la promesa de Dios, ¿no? Que el hecho mismo de la conducta de ellos, ¿no? La conducta de ellos, exacto. Sí, eso me parece que está muy ligado a nosotros también. No es por el efecto de las cosas que nosotros podemos hacer para Dios, sino es la promesa de Dios en Jesucristo que nos permite entrar. Si no, tampoco entraríamos. ¿No? Entonces, creo que se repite en ese aspecto. Y aunque no estamos en el desierto, pero el estar caminando en este tiempo, en la temporal de la vida, estando de paso, como dice Pablo, como peregrinos, ¿no? Y extranjeros. Entonces, esa peregrinación de la cual vivimos, ¿no? La iglesia en este mundo es justamente nuestro desierto en donde Dios está obrando y está poniendo nuestra vida y que nos va a encaminar. Ahí es donde se manifiesta nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra desobediencia a Dios, el pecado, todas esas cosas se van a mostrar. Entonces, el Pentateuco viene a hacer eso justamente, ¿no? Una muestra de lo que es la vida cristiana en alguna manera también. ¿O no? Prácticamente representa, ¿verdad? El desierto prácticamente es, claro, tu amoldamiento como cristiano, tu proceso, para que puedas dejar toda tu amargura, tu viejo hombre. Exacto, y poder estar apto para entrar a la tierra después, a la tierra, ¿no? Pero, pastor, una consulta. Dale, Daniel, dale. Disculpe. Que pastor, una consulta. En ese tiempo del desierto que murieron los que salieron de Egipto y entraron a una nueva generación prácticamente, en el área de la salvación, los que murieron en el desierto
habrán sido salvos. Bueno, el concepto de salvación de la cual nosotros trabajamos ahora, aquí también hemos hablado de salvación, pero desde otra perspectiva. Recuerde que era el concepto de salvación que se tenía en esa época, era que de un rey que los iba a liberar de las presiones y de la esclavitud, ¿no? Entonces, esa era la salvación para ellos. Desde esa perspectiva, Israel sí fue salvada de esa condición, ¿ya? Y llevado al camino y a la promesa de ocupar un espacio o una tierra para donde se tenía que formar. Ese modelo de la tierra es lo que Pablo menciona también, la Canaán celestial, ¿ya? Entonces, algunos de estos pues no entraron, ¿no? Quedaron ahí. Y las generaciones posteriores sí pudieron obtener esa promesa y asumir ese desafío también de tomar esa tierra. Entonces, en el camino cristiano también sucede lo mismo también. O sea, el asunto no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Porque ¿no? imagínate, pastor, ahí nomás tenemos como ejemplo mismo a Moisés, cómo empezó como libertador y tenía toda la guía completa de Dios, ¿no? Hasta llegar al monte Sinaí, hasta llegar, imagínate, ahí a la piedra, a la roca donde le dices, cuando le reclaman. Obviamente que habrá sido una carga tremenda para Moisés, pero Claro. ahí iba la templanza de su carácter, ¿no? Imagínate si él no hubiera renegado, imagínate, él también hubiera entrado a la tierra prometida de Canaán. Pero por ese pequeño error, imagínate, ahí vemos la diferencia, ¿no? O la forma como debemos de vivir casi a la altura, creo yo, a la plenitud de Cristo. O sea, es como si te exigiera de que no puedes tener ni siquiera un error porque perderías, o sea, interpretaríamos de que eso es una bendición, o sea, pierde Moisés por esta situación, ¿no? Pierde Moisés la bendición de entrar a la tierra prometida. Una cosa que me ha quedado así. Pero no entra a esta tierra, pero sí entra en el propósito de Dios. Porque claro, Dios se cumple el propósito, sí. Ya, entonces, siempre hay una consecuencia, pastor, ¿no? Siempre hay una consecuencia. Claro. Creo que los que por lo menos han tenido una visión clara del propósito de Dios han entrado finalmente, quizás no a la tierra prometida, pero sí al descanso en Dios. ¿Ya? Entonces, ahí está el camino, de alguna manera, ¿no? Es lo que llama la Biblia la perseverancia, ¿no? El que persevere hasta el final será salvo, ¿no? Sí. Entonces, ahora la promesa ya no es una tierra física, ¿no? Ya no es una tierra visible, es otra, es la tierra, esa Canaán celestial que no es tangible, ¿no? Algunos lo confunden con Jerusalén, aquí era Jerusalén, la tierra santa, o Jerusalén que desciende del cielo. Es una figura. Es una figura de aquello que viene y que tiene que ver con la vida y con el estar en la gloria de Dios más allá de este mundo, ¿no? Pasando esta peregrinación, ¿no? Entonces, eso creo que es el otro elemento que hay que tener como esperanza, ¿ya? Ahora si me preguntan ustedes si Israel tuvo esperanza o no, ahí sí tienen la dificultad, ¿no? Porque estos que quedaron en el desierto no tuvieron esperanza, ¿no? Por eso se quedaron. Entonces, no sé si esa función de la esperanza es esa misma que la que Dios reclamaba en el desierto. O sea que entras tú a la tierra, pero tienes que tener esperanza, pues, de obtener eso, ¿no? Porque si no esperas esto, entonces no vas a, lo que esperas pues no va a venir tampoco, ¿no? Todo lo que se espera y lo que está en esperanza implica que se va a tener su cumplimiento, ¿no? Y sobre todo si es digamos, el propósito de Dios, es decir, de aquello que Dios ha prometido, entonces, y que va a realizarse. Entonces, vivir en esa esperanza es importante, ¿no? No es una esperanza como una esperanza humana, ¿no?
en donde podría ser, ya Pastor. quisiera esto, soñar esto, pero no, y al final no lo logras y te frustras, ¿no? Pero eso es humano, eso es humano. Está basado en la voluntad de Dios, más bien eso. Sí. Aló, escucho. Pastor, quisiera un ratito retroceder el tema, digamos, cuando comenzó Egipcio, digamos, o los hebreos entrando a Egipcio, pero ellos, o sea, en realidad, ellos habrán pensado estar bien, me imagino, en Egipcio, en ese pueblo de Egipto, porque en realidad sí. José, o sea, en la vida de José, me imagino se notaba que andaban bien, ¿cierto? Porque era un gobernador ya nombrado por el Señor, no por el mismo faraón, porque el Señor lo llevó a José. Ahora, a través de esos años, el pueblo del hebreo, más que todo de los israelitas, son israelíes, pues, ¿no? Hebreas, vivían bien, digamos, al mandato de ese gobierno de José. A través de eso ya vino las aflicciones, digamos, ¿no? A ellos, porque a través de eso pasaron 430 años, creo, ¿no? Y a través de eso claro, y ahí vinieron sus angustias, sus aflicciones de ellos. Habrán pensado que, y me imagino, deberían vivir por resto de sus vidas bien, pero no. Pero murieron a través los antepasados, ¿no? Tanto José y los demás de su padre, y renacieron los nuevos hijos también adentro, pues ahí en ese pueblo, y ahí comenzaron a vivir aflicciones, que finalmente nunca conocieron tanto el gobernador a Moisés, a José, y comenzaron a vivir otras gobernaciones que tantamente que ahí comenzaron la aflicción, la esclavitud, los golpes, maltrato y muchas cosas más. Por eso es que ahí vinieron la aclamación y fue que entró, digamos, Moisés, y salió de ahí ese pueblo de esclavitud, Moisés, ¿no? Claro. Eso también tiene su momento. De Dios, ¿no? Claro. Lo que tú has comentado tiene que ver con etapas también. Lo de José tuvo un sentido de parte de Dios de proteger a las tribus, que todavía no eran pueblos, ¿no? Eran clanes, eran tribus, o sea, 70 personas que entraron. Y era para cuidarlos a ellos porque había una promesa de parte de Dios para la formación de esa nación. O sea, no era simplemente porque eran de las tribus, no era porque José se portó bien, ni porque tampoco ellos se portaron bien. Era en base al propósito de Dios y la promesa que le había hecho a los 12, ¿no? Entonces, creo que por ahí está el camino del asunto. Entonces, es Dios que, habiéndose trazado su propósito y su voluntad, entonces finalmente va a cumplir eso y va a preservar de alguna manera a su pueblo en medio de esas aflicciones y va a cumplir luego su propósito, ¿no? En ese caminar, posiblemente no todos estén uniformizados ni tampoco cumpliendo todo, ¿no? José sí se notó y él lo dice que Dios lo había guiado hasta ahí para preservar la vida de ellos, ¿no? De su familia, ¿no? Fue propósito de Dios, así lo dice en el Génesis, ¿ya? Entonces José era entendido en eso, que Dios había establecido todo eso y que todo lo malo que le había pasado, pues él lo aguantó y porque finalmente Dios le dio a conocer su verdad sobre lo que había acontecido con ellos. Es decir, no solamente sufrir de José y después lograr estar como gobernante para proteger al pueblo en medio de lo que iba a venir, ¿no? Entonces, de esa manera, preserva ese pueblo para que continúe el camino y que más adelante va a traer al Mesías, ¿no? Ya claro, cuando se instituye el linaje real, ¿no? Entonces, bueno, ese es el otro camino. De hecho que, entonces, Israel no entendió mucho del todo, sí recibió las bendiciones de Dios, ¿ya? Pero que es a través de José, y otra vez ahí nos viene la idea del Redentor, o del Goel, o del Liberador, que ya tiene otra figura en el caso de José, ¿no? Pero que cumple finalmente el mismo propósito, ¿no? Entonces, puesto como el gobernante en Egipto, preserva la vida de su pueblo, ¿no?
Entonces, eso es un elemento que nos vincula y nos llama la atención en cuanto a que Dios finalmente cumple sus propósitos más allá de nuestra propia conducta, pero también Él, digamos, sopesa también la conducta del pueblo, y también pues eso redunda en su bien, ¿no? Si está en la fidelidad con Dios, ¿no? Y si no está, pues va a pulirlos también, ¿no? Y va a sacar, como ocurrió a todos los que se quedaron en el desierto, y empezó una nueva generación para poder tomar la tierra finalmente, ¿no? Y que eso es lo que está en todo en el final de la Torá, que implica entonces el cumplimiento final de llegar a esa tierra, ¿no? Otra vez alegorizado en el sentido entonces de que nosotros tenemos que estar esperando en el Señor, pero también obrando, ¿ya? Pero viviendo en la promesa y sabiendo de que el que nos ha liberado, el liberador, el salvador, es Jesucristo, y ser fieles a Él, ¿no? Eso creo que es importante también. La fidelidad a Dios para continuar entonces en el camino y finalmente lograr ese objetivo por el cual hemos sido asidos, ¿no? Como dice Pablo. ¿Bien? Muy bien, hermanos. ¿Algo más? ¿Algo más? Nos quedan unos minutos y ya nos vamos retirando en esta clase un poquito accidentada, pero que creo que también es enriquecedor en el sentido de que hemos podido compartir algunos detalles que no los hemos ampliado un poquito el pensamiento de lo que estaba ocurriendo en Israel de esa época, y qué fue el propósito finalmente de parte de Dios con respecto a este texto. Yo les hago una pregunta ahora. ¿Queda entonces el Pentateuco, la Torá, solamente y estrictamente para Israel y lo que fue su travesía histórica, ¿ya? O el Pentateuco también nos habla a nosotros ahora, en este tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Nos habla. Nos habla, totalmente. Nos habla y nos cambia. Es pertinente, ¿no es cierto? Totalmente. Es pertinente. Totalmente pertinente. Sí. Y es pertinente en ese sentido que tenemos que ver toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo hemos compartido. Creo que debemos verla en toda la dimensión, ¿no? Y ver también la gracia y la salvación de Dios desde el primer momento, ¿no? En que el Pentateuco, la Torá, nos manifiesta el obrar de Dios, ¿no? La creación. Así que el acto salvífico está presente ahí, ¿no? También podríamos decir que la justificación de la fe también se encuentra ahí, ¿no? Como el caso dice, a Abraham le fue contado la fe por justicia, ¿no? Porque creyó y fue justificado. Ahí hay un elemento de justificación que el mismo Pablo después lo va desarrollando, ¿no? Ya, entonces ahí eso está bien. ¿Qué más entonces? Ya no los escucho. Opiniones, hermanos. El bautismo también, creo que el éxodo, el paso por el mar Rojo, por el mar de los Juncos, representa el bautismo actualmente que nosotros hacemos en las aguas, según también nos explicaron en clase. El Antiguo Testamento es una figura del Nuevo Testamento, de todo lo que iba a venir con Jesucristo. Claro, en hebreo dice sombra de lo que había de venir, ¿no? Pero cuando habla de sombra también se lo vemos como una cosa oscura, en tinieblas, que no nos dice mucho, no. Estamos descubriendo que el Pentateuco nos habla y es revelación y es actual, ¿no? Y tenemos que tomarla en cuenta, ¿no?
Por ejemplo, tomando nomás el asunto de Deuteronomio, del amor a Dios, ¿no? Y no tener otro Dios, y amar al prójimo, y las leyes que corresponden a esto. Esos principios están vigentes, no es solamente para Israel. Son También principios cómo eternos. vivir. Claro, por eso el Pentateuco nos muestra cómo vivir. Totalmente. Cómo vivir. Y cómo desarrollar, miren, en el desierto, qué tipo de comida, hasta la intimidad estaba trabajado ahí, ¿no? Bueno, eso actualizándolo para nuestro tiempo y nuestro contexto, también habíamos que tomar y contemplar pues todas las acciones de la vida en donde Dios también está establecido, ¿no? Uno no puede decir, no, esta tarea que yo hago no es de Dios, ¿no? De paso, ese pensamiento en la Reforma también, que no veía la vida dividida entre espiritual y material o mundana, ¿no? Lo mundano también era parte de su vivencia para con Dios, ¿no? Es decir, eso que alguien le llamó también el asceta intramundano, que implica vivir la vida cristiana en medio de un mundo, ¿no? Secularizado, ¿no? Que ese es el desafío, ¿ya? La actitud que hemos tenido generalmente en el mundo evangélico es apartarnos de toda actividad porque eso nos puede hacer daño y más bien edificarnos, ¿no? En la fe, desarrollar nuestra fe, ¿no? Pero desde el lado espiritual, ¿ya? Sin relación con nada que tenga que ver con el mundo. Y eso implica la familia, los amigos, el trabajo y otras cosas. O sea, nos aislamos, ¿no? Eso no es protestante, eso no es reformador, ¿no? No tiene el concepto de del sentido reformado que se tenía en el siglo XX y que debió haber afectado nuestra vida también de ese modo, ¿no? Porque no hay pues división en la vida. En la vida cotidiana, en esa vida cotidiana, Dios actúa. Así como actuó en Israel, en los detalles de la vida, en medio del desierto, así también Dios está actuando en medio de nosotros, en medio de las circunstancias y situaciones que vivimos cada día. ¿No? Eso hay que rescatarlo. Ese elemento hay que rescatarlo para ponerlo para aplicarlo en nuestra fe, en nuestra práctica de fe, ¿no? Me parece que en ese aspecto Pentateuco nos ayuda, ¿no? Pastor, claro, es un tema que, digamos, el Pentateuco, digamos, es la parte clave, digo, de la Biblia, ¿no? Para nosotros poder entender y tanto conocer a Dios que hizo con ese pueblo elegido, ¿no? Para encontrarnos, digamos, siempre la vivencia o la reflexión que sobre el plan de amor de Dios trajo a la humanidad, digamos, o con la humanidad trabajando con Dios, ¿no? Que es lo que Dios quiere, cómo estemos nosotros. Porque tradicionalmente Moisés, bueno, fue inspirado por la divina, ¿no? Por la divinidad, no por Dios. Pues evidentemente él no vivió en Génesis, ¿no? No vivió en el libro de Génesis, no tuvo, pero fue inspirado por Dios. Y es escrito, parece que todo lo que es Pentateuco, ¿no? La Torá, ¿no? Claro. Y su entonces, ahí. Yo por eso creo que Dios en medio de la circunstancia va revelándose, va conociendo mostrar su verdad, y eso se plasma en las escrituras, pues en la Torá, que van a ser el fundamento finalmente de la Biblia, ¿no? O sea, sin Torá no habría sentido luego para el Nuevo Testamento, para el mensaje del Evangelio. Entonces es complementario, de alguna manera. O sea, la Torá como, digamos, descubridora de la salvación y los evangelios como muestra de esa salvación cumplida y concretada, ¿no? Y que está en proceso de perfeccionamiento en el sentido de la esperanza de la resurrección final y de la presencia de Jesús entre nosotros. Eso es otro elemento también que ya lo describe pues el Nuevo Testamento, ¿no? Pero que está reafirmado, está basado en el Antiguo y que proyecta, ¿no? Que proyecta a esa novedad de vida de cumplimiento del reino de Dios, ¿no?
Claro, Muy bien. Y lo más interesante, pastor, lo que yo he visto de Moisés, es que Dios cómo le eligió a él y encima le dijo, yo te pondré como Dios, claro, con minúscula, ¿no? Y Bueno, eso de la minúscula, texto de escritura existe eso ni en mayúscula ni minúscula. Igual es en el griego, ¿no? Por lo menos en la forma de escritura que está desarrollado los manuscritos tanto del antiguo como del nuevo, ¿no? Entonces, eso es una cuestión ya de nuestro formato gramatical, ortográfico, ¿no? En el castellano, ¿no? O sea, lo que quiero decir que cuando alguien dice, no, ese espíritu está escrito con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, no, porque en el texto en griego no existe, o te escribes todo en mayúscula o todo lo escribes en minúscula. Por lo menos así el texto estaba construido o estaba escrito así, ¿no? Hoy el griego moderno sí tiene mayúsculas y minúsculas. Y siempre una palabra inicia con mayúscula. Porque nosotros hemos heredado la gramática griega. Le hemos heredado a los lenguas, también ha sido uno de ellos, ¿no? Que adaptó ese modelo de la gramática de Apolonio, el díscolo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? O te corté, hermano, ¿no? ¿Verdad? no, pastor, sí, el tema era eso, ¿no? Digamos, ¿no? Pero el tema es que o sea, Jehová, Dios, le nombra a Moisés, ¿sí? ¿No? Te presentará como Ya. Dios, pero, o sea, claro, no un Dios que digamos que... Tú serás como Dios para el pueblo, sí. Eso Claro, sí. exacto. Eso fue desde Aarón, ¿no? De la época de Aarón, ¿no? Exacto. Porque él iba a hacer los milagros y Aarón iba a ser Profeta como de él. el profeta, ¿no? De él, claro. Y ahí viene otro detalle, ahí yo veo ese asunto, de que Aarón es el que hablaba, no Moisés, ¿no? ¿Ya? Moisés era como la expresión de Dios y Aarón iba a ser el que acompañaba siempre a Moisés y él es el que hablaba, ¿no? Bueno, es una teoría que yo he visto a partir de lo que le dice Dios a Moisés, ¿no? Claro. Bien. Ay. Y nada con la luz, ¿no? No, parece que sigue todavía el asunto. La conexión de la pared. Ya está. Ya. Desconéctalo. Ya. Entonces, vamos terminando. Una última pregunta, una última intervención. Los demás que no han hablado, a ver qué dicen también, a ver qué les ha parecido el curso y esta noche un poco accidentada, pero finalmente hemos vencido, creo, porque hemos continuado con la tarea a pesar de todas las dificultades, ¿no? Ya. Alguien que no haya hablado todavía, diga alguna palabra por lo menos, a ver. Una noche accidentada. Está bueno. El curso está bien porque nos ayudó a entender el Pentateuco, ¿no? Nosotros lo tomamos, bueno, yo particularmente lo tomaba de otra forma, ¿no? Ahora le he entendido como una ley general, ¿no? Y que se aplica aún en el Nuevo Testamento en algunas cosas, pues no en todo, ¿no? Ya no existen las leyes del Levítico, ¿no? Pero sí se sigue aplicando. Muy interesante esta perspectiva del Pentateuco. Claro, eso hay que verlo porque hay diferencias entre leyes sacerdotales, sacramentales, de sacrificio,
de sanidad, en fin, hay diferencias, sí, pero la instrucción sobre la que está basada la Torah, eso es permanente, ¿ya? Y desde esa perspectiva, el Pentateuco y la Torah, como principio, está vigente. Es la instrucción de Dios. Dios instruyendo a su pueblo, Dios instruyendo a su pueblo. Eso creo que es necesario asimilarlo, porque Dios nos está instruyendo. Y ojo, que esta instrucción de la que estoy hablando no tiene nada que ver solamente con la instrucción dentro del seminario. Eso es para el ministerio. Y aún todavía faltaría en el asunto de que el hecho de estar formado en un seminario no me habilita para estar en el ministerio o en el pastorado. Eso ya es un llamado de parte de Dios, ¿no? Entonces, ese es otro elemento. Lo que sí es necesario es reconocer la formación de Dios que hace a su pueblo. La instrucción, formación para ir desarrollando a su pueblo. Eso es el caminar que aparece también en el Nuevo Testamento, y desde ese sentido el Nuevo Testamento también es Torah, porque está apareciendo ese concepto de la instrucción, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda a varones idóneos que sean idóneos para enseñar a otros, dice, ¿no? Para instruir a otros. Pastor, Dios enseñando. Se fue. Pastor, una sí, de las preguntas que había hecho, dos tengo más en duda, ¿no? ¿Es correcto hablar de bendición sacerdotal a los nuevos pastores en una iglesia? Creo que una vez vi un video, ¿no? Que se instruía en número 624, creo. ¿Y los pastores actuales representan a los levitas? Esas son dos preguntas. No, tampoco, porque la orden o el linaje de levitas y los sacerdotes fueron para Israel. En ninguna manera el ministro es un levita. No, es como una representación, digamos, ¿no? Tampoco, no hay representación, porque primero el levita hacía servicios y tenía que ver con los sacrificios, el lavado y todo el cuidado en el templo. ¿Cuál es la función del ministro? El ministro no hace sacrificio, no está tanto, si bien está en el servicio en el templo, o en el templo en el sentido del lugar, ¿no? Porque tampoco la idea de templo es el mismo concepto en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Ya? El templo hasta el primer siglo era de Jerusalén. Se destruye el templo y Jesús, ¿qué dijo? Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, el ministro, ya, nosotros hemos encuadrado esto como una inspiración para el ministerio. Entonces, los ministros tenemos que estar en la iglesia, dicen. Pero es que estamos tomando iglesia como el local, el lugar. Pero yo siempre he repetido, la iglesia no es el lugar. La iglesia la componen los creyentes. ¿Ya? El cuerpo de Cristo son seres humanos. ¿Ya? No es una institución, aunque la institución, claro, para la sociedad sirve. ¿Ya? Y religiosamente hablamos, ¿no? O sea, el templo, ahí está. Inclusive en nuestro lenguaje, ¿no? La casa de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el lugar de la presencia de Dios? El lugar donde nos reunimos es la casa de Dios, el lugar donde nos reunimos, ¿ah? O es la casa de Dios nuestro corazón, nuestra vida. Nuestro corazón, pastor. ¿Ya? Y es la casa de Dios, la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces el concepto es otro, ¿ya? Y la iglesia reunida en un lugar, ¿ya? La iglesia es iglesia, reunida o no reunida, es iglesia. Es una denominación. Claro, nosotros lo hemos convertido en denominación. Ese es un manejo ya digamos, en la práctica, en el concepto, que también eso apareció desde el movimiento evangelical, ¿no? Aparecieron las denominaciones. Hoy día las denominaciones están venidas a menos en ese sentido.
Y cuándo va a ser hacia el futuro, cuál va a ser la forma de organización de la iglesia del futuro, no lo sé. Pero lo que sí no se va a perder nunca es el hecho de que somos pueblo de Dios. Sí. ¿Ya? Eso sí hay que mantenerlo. ¿Ya? Cualquiera que sea la forma de lo que pueda ocupar en el tiempo lo que llamamos iglesia, ¿ya? Y visible en un sentido, porque la iglesia de la que estoy hablando es lo que llamaban iglesia invisible, ¿no? O que llaman así, ¿no? Que somos todos, ¿no? Todos los creyentes, de todas las épocas, de todos los tiempos, ¿no? Somos, integramos a ese pueblo, pero los que estamos todavía vivos, los que están ya partieron, ya están con el Señor, pero nosotros seguimos acá hasta que nos llegue el tiempo y el turno para integrarnos a todos y finalmente se cumpla con el propósito de llegar a esa tierra prometida de parte de Dios, que tiene que ver con vivir ya las promesas finales y completadas en Cristo por la eternidad, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Eso es bonito y hermoso también recordar. Muy bien, nos quedamos aquí. No todos han hablado porque veo. ¿Ya? Y lo que sí deseamos es que si no me han enviado los trabajos ahora, les doy plazo, ¿ya? ¿De qué día, pastor? Bueno, pues de una semana ya. ¿Ya? Sí. Pero que no pase de una semana, ¿ya? Amén. Amén, ya. pastor. Pero por favor cúmplame, porque si no me cumplen, no van a tener su nota. Doctor, ¿era un trabajo o dos trabajos era? Uno. Era uno nomás. Un trabajo. Pastor Sánchez, yo le mandé a su WhatsApp, ahí se da cuenta, fíjese. Los que ya me mandaron no hay problema, sí os he visto, no hay problema. ¿Ya? Estoy hablando de los que tienen que mandar todavía, ¿ya? Pastor, Pablo Lezameta se había justificado que hoy día estaba en reunión, creo, en Oxapampa, para que lo tome en cuenta. Sí. Sí, me dijo en su momento. Sí, tiene presbiterio, sí. Ya, yo lo voy a ver entonces acá y justificarle su falta, ¿ya? Sí, tiene razón en eso, lo dijo la semana pasada. Yes. Ya, muy bien, entonces ahí estamos. Ya, los demás entonces cúmpleme y van a tener su nota, no hay problema, ¿ya? Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? ¿Ya? Una oración. Ya. Padre bendito, te damos las gracias, Padre Señor, por este tiempo y también por aún, Señor, hemos tenido la victoria en medio de las dificultades y limitaciones que hemos tenido en esta clase, pero que hemos finalmente cumplido con el objetivo que teníamos de trazar bien la visión del Pentateuco y su lugar dentro de toda la palabra, dentro de la Escritura. Gracias, Señor. Gracias por que tú perseveremos hasta el final, Señor. Gracias, Padre. Tu gloria, tu bendición en medio nuestro. Y gracias, Señor, aunque no se ha escuchado todo completo, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, cerramos este espacio y gracias, Señor, por todos los alumnos que han continuado y perseverado hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.